¿Qué tal? Es una gran alegría estar con todos ustedes para compartirles el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 a 42, que corresponde al domingo 13 del tiempo ordinario, que cae 28 de junio de 2026. Le he puesto como título a este comentario: El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al inicio de esta sesión, concédenos la asistencia del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje del Evangelio que nos comunicas hoy, y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Así, daremos testimonio de tu Hijo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Leo el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Procedo a explicar el contexto literario. La pericopa constituye la sección conclusiva del segundo gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, el llamado discurso misionero que el evangelista coloca en el marco de la actividad de Jesús en Galilea, justo antes de la transición narrativa al capítulo 11, donde se retomará el relato con la pregunta de Juan el Bautista. El discurso dirigido en su origen a los 12, que son enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel, va ampliando su horizonte hasta lograr, en estos últimos versículos, un alcance ejemplar para todo discípulo. El pasaje se organiza en dos estrofas diferenciadas. La primera, en los versículos 37 a 39, desarrolla mediante la expresión "el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí", las condiciones radicales de la dignidad discipular, en una secuencia ascendente que va del amor a los ancestros, padre y madre, al amor a los descendientes, hijo e hija, hasta el seguimiento efectivo con la cruz. Cierra con un dístico antitético de tipo paradójico sobre perder y encontrar la vida, en el versículo 39, eco de una tradición sapiencial. La segunda estrofa, que cubre los versículos 40 a 42, es una suma de cláusulas con el verbo dejomai, que significa recibir, que escalan desde la identificación entre el enviado y quien lo envía, hasta la recompensa prometida por acoger a un profeta, a un justo o finalmente a uno de estos pequeños, y culmina con la fórmula de autoridad Amen lego himin, que significa en verdad les digo. La función de la pericopa es doble. Por un lado, cierra el discurso retomando, mediante el vocabulario de la dignidad, axios, el tema de las exigencias del seguimiento ya anunciado en los versículos 34 a 36, cuando hablaba de la espada que divide los lazos familiares. Por otro, introduce el tema de la hospitalidad apostólica, que prepara teológicamente la recepción comunitaria de los misioneros itinerantes, asunto de honda relevancia pastoral para la comunidad mateana. Ahora el contexto teológico.
Mateo emplea esta pericopa para afirmar que Jesús es el criterio absoluto y exclusivo de pertenencia, situándose por encima incluso del cuarto mandamiento. La fórmula ho filón hiperemé, que significa el que ama más que a mí, retoma el lenguaje del Deuteronomio sobre la lealtad exclusiva a Yahvé, como leemos en Deuteronomio 6:5 y en 13:7 al 11, y lo transfiere a la persona de Jesús, lo cual constituye una de las afirmaciones cristológicas más exigentes del Evangelio. El término stauros, que significa cruz, tiene una función proléptica, es decir, anticipatoria. El evangelista, quien escribe su evangelio décadas después de la resurrección del Señor, retroproyecta sobre la instrucción misionera la plena densidad teológica de la cruz histórica de Jesús, convirtiéndola en la forma de todo discipulado cristiano. El sustantivo psyché, en el versículo 39, no debe entenderse como alma separada del cuerpo, sino según el trasfondo hebreo de nefesh, es decir, la vida humana concreta en su totalidad. La paradoja de perder y hallar la psique pertenece a la tradición sapiencial bíblica que distingue entre la vida meramente conservada y la vida verdaderamente lograda mediante la entrega. La cadena de expresiones con verbo dejomai, que significa recibir en los versículos 40 a 42, despliega una teología de la representación misionera de corte semítico. Así, recibir al discípulo enviado equivale a recibir a Cristo, y recibir a Cristo equivale a recibir al Padre que lo envió. Por eso Jesús dice, ton aposteilantame, es decir, recibe al que me ha enviado. Las categorías de profeta y justo, profetes y ticaios remiten a figuras ministeriales reconocidas dentro de la comunidad mateana, carismáticos itinerantes y maestros de vida ejemplar, mientras que estos pequeños hoimicroi tutoi constituyen un término técnico propiamente mateano que designa a los discípulos humildes o vulnerables, tal vez los mismos misioneros sin recursos que son enviados por las comunidades. El propósito teológico pastoral del evangelista es consolar a una comunidad que sufre la fractura familiar por confesar a Cristo y, simultáneamente, busca fundamentar teológicamente, por identificación cristológica, la práctica eclesial de la hospitalidad hacia los misioneros. Con esto paso al comentario. El versículo 37 establece la jerarquía de los afectos sin abolir el cuarto mandamiento. Se trata de subordinar todo vínculo familiar al amor debido a Cristo. La repetición ternaria, padre, madre, hijo, hija y cruz, constituyen un crescendo que culmina en el acto de tomar la cruz y seguir a Jesús. El adjetivo axios, que significa digno, pertenece al vocabulario sapiencial y comunitario de la dignidad de pertenencia, presente también en la disciplina de comunidades como Qumran, y aquí define la coherencia entre la confesión de Cristo y el seguimiento. El versículo 38 introduce el verbo lambano, que significa tomar, aplicado a la cruz, expresión que, leída por la comunidad pospascual de Mateo, ya no podía escucharse sino con la resonancia del Calvario. Se convierte así en paradigma permanente. El discípulo reproduce en su vida diaria la lógica de la entrega de su maestro, incluso hasta el martirio, si las circunstancias lo exigen. El versículo 39 contiene la paradoja central de la perícopa expresada con el juego verbal Geurón apolesei tem sigenautú, el que haya perderá su vida, y jo apolesas geuresei auten, que significa el que pierde la hallará. El participio geurón describe a quien intenta asegurar su vida evitando el riesgo de la confesión pública de Cristo. Paradójicamente, esa autopreservación conduce a la pérdida definitiva de la vida. En cambio, quien pierde su psique, su vida, gene que nemu, a causa de mí, la hallará, geurese y auten, en sentido escatológico definitivo. Esta es la lógica pascual fundamental del Evangelio. La vida verdadera no se origina al querer conservarla, sino en donarla, es decir, entregarla por Jesús.
Los versículos 40 a 42 desplazan el foco de la radicalidad del seguimiento a la teología de la recepción comunitaria mediante una cadena ascendente que culmina en el gesto más humilde posible. El versículo 40 enuncia el principio fundante. Recibir al enviado es recibir a quien lo envía en una secuencia que llega hasta el Padre mismo, que me ha enviado, dice Jesús, ton apostailantame. El versículo 41 distingue dos figuras ministeriales, profeta y justo, y emplea la expresión semítica eis onoma, que significa en razón de o en cuanto tal, que indica que la recompensa escatológica depende del reconocimiento de la identidad de quien se recibe. El trasfondo veterotestamentario de la hospitalidad profética, como se da en favor de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y en favor de Eliseo en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, ilumina la lógica de la bendición concedida a quien recibe el mensaje de Dios. El versículo 42, finalmente, desciende hasta el gesto mínimo, Ho san potise poterion psichru monon, quien dé un vaso de agua fría, genaton micron tuton, a uno de estos pequeños, eisonoma macetú, por ser discípulo, y lo sella con la fórmula de autoridad profética, amén legojimin, en verdad les digo, ni siquiera el gesto más modesto de caridad hacia un evangelizador quedará sin la recompensa de Dios. La perícopa queda así unificada por una lógica teológica. Cristo se identifica con sus discípulos, de modo que tanto su rechazo como su recepción repercuten sobre Cristo y el Padre que los envían. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: hay que dar a Cristo la primacía absoluta sobre todo afecto humano. El cristiano está llamado a ordenar rectamente sus amores sin que ello signifique despreciar los vínculos familiares, sino reconocer que ningún afecto, por legítimo y noble que sea, puede ocupar el lugar que corresponde únicamente a Cristo. Vivir esta enseñanza supone examinar con sinceridad si algún apego, familiar, profesional o afectivo, se ha convertido, de hecho, en obstáculo para la fidelidad al Evangelio. Segunda enseñanza: la paradoja de la vida verdadera consiste en perder para encontrar. La existencia cristiana auténtica no se construye sobre la lógica de la autopreservación, sino sobre la entrega de la propia vida a causa de Cristo. Las pequeñas renuncias, las fidelidades silenciosas y los sacrificios vocacionales, asumidos por amor a Él, son el camino hacia la vida plena que el Evangelio promete. Y tercera enseñanza: la hospitalidad como participación real en la misión. El más pequeño gesto de acogida y caridad hacia quienes sirven a la Iglesia, como misioneros, sacerdotes y catequistas, así como los pobres en quienes Cristo mismo se hace presente, tiene ante Dios un valor eterno que no depende de su magnitud externa. Quien recibe a uno de estos pequeños, recibe al mismo Cristo, y su recompensa, según la palabra solemne del Señor, está ya garantizada. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.